bienvenidos a este nuevo video. Ahora estaremos hablando sobre los tipos de datos time y date. Además, vamos a escribir y leer la fecha y hora de un PLC. Primero vamos a ver algo de teoría y después vamos a pasar al software de códices. Entonces tenemos que el estándar define algunos tipos de datos distintos que no son tipos de datos ordinarios en los lenguajes de programación básicos. Estos tipos de datos están especialmente diseñados para controlar el tiempo y la duración. Entonces, estos normalmente los empleamos para los temporizadores. Es lo primero que se nos puede venir a la mente cuando queremos agregarle un retardo a algún proceso, o por ejemplo tenemos una mezcladora y queremos que dure 30 minutos el equipo trabajando y después que se detenga, entonces agregamos un temporizador. Pero también tenemos los de tipo date y también los podemos mezclar date y time. ¿Cómo nos puede ayudar esto? Pues por ejemplo en caso de que suceda alguna alarma en nuestro equipo y queramos almacenar el evento y además la fecha y hora en la que sucedió para tener un rastreo. O podría ser también que cada día al terminar el turno, o sea a las 7 de la tarde por ejemplo, que manda un reporte de las piezas que se producieron ese día. Entonces ahí ocuparíamos leer la fecha y hora del PLC y después agregar una pequeña lógica para que nos esté enviando la información, ya sea a una base de datos o a algún otro servidor o a otro PLC, etcétera. Ahora vamos a ver cuáles serían esos tipos de datos. Sería el time, el date, y también podemos mezclar date and time y el tiempo del día, time of day. Vamos a comenzar con time. En esta columna podemos ver el límite inferior, después el límite superior. Tenemos que el límite inferior es 0 milisegundos y también aquí podemos ver la sintaxis. Aquí también podemos poner t y time, como viene aquí, time, y después debe de ser la tecla gato, después el valor que queremos y por último la unidad de tiempo. El límite superior viene siendo este. Aquí nos menciona este valor que vendría siendo, 4.294.967.295. Y ahora vamos a decir ¿por qué este valor? Bueno, aquí nos indica la memoria que ocupa este tipo de dato y es de 32 bits. Miren, vamos a hacer aquí uso de la calculadora. La ponemos en programador. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo este valor aquí en decimal? 4294967295. Se fijan como los 32 bits están en 1. Entonces el máximo valor, cuando todos estos bits están en 1, quiere decir que llegamos al tiempo máximo y vendría siendo este valor. En este caso son 71.582 minutos, 47 segundos y 295 milisegundos. Si yo pongo 71.583 minutos, el equipo me lo va a marcar como error. ¿Por qué? Porque estamos fuera del límite superior de este tipo de dato. La resolución o la unidad más pequeña es milisegundos. Después tenemos el tipo date. El date, al igual que el time, aquí podemos poner la letra D o también la palabra date, seguido de la tecla gato, y la sintaxis es primero el año, después un guión, el mes, después un guión y después el día. Así como, y el límite inferior viene siendo en este software vendría siendo 1970, primero de enero, y el superior 2106 el año, el 6 de febrero. Ok, la unidad más pequeña aquí es el día. Después tenemos la fecha y la hora. Aquí digamos que estamos mezclando obviamente el date y time. Entonces aquí podemos poner dt o también colocar tal cual date-and-time seguido de igual la tecla gato, el año, guión, mes, guión, día, guión, y después la hora, minuto y segundo.
aquí faltaría el segundo. Bueno, aquí está el límite superior, aquí tendríamos el límite superior y la máxima fecha, al igual que en la parte superior, nada más aquí también nos incluye la hora, que serían 6 horas con 28 minutos y 15 segundos. Si yo aquí pongo como límite superior 2107, ya me lo marcaría como error el equipo. Ahorita hacemos unas pruebitas en el software para que lo veamos. Y por último tenemos la hora del día, TOD, o también podemos poner time of day. Y aquí tenemos gato, hora, minuto, segundo, y aquí lo podemos ver, hora, minuto, segundo y milisegundo. Aquí podemos tener la memoria de igual 32 bits y la resolución aquí es hasta de milisegundos. El estándar permite muchas formas de ingresar y mostrar el tiempo y la duración. Los valores de tiempo deben tener un prefijo que indique el tipo, seguido del carácter tecla gato. Los siguientes se utilizan para especificar el tiempo y la duración: D por días, S por segundos, H por horas, MS por milisegundos y M por minutos. Es lo que veíamos en la tabla. Después tenemos, a continuación hay algunos ejemplos de constantes correctos para variables del tipo time. Es la forma correcta en la que podemos ingresar los valores. Como pueden ver, segundos, milisegundos, horas. Aquí también se fijan cómo podemos poner T, pero también podemos poner la palabra time. Lo que sí debemos respetar es el orden. O sea, no podemos poner 12 minutos, 1 hora, 42 milisegundos y 67 segundos. No podemos hacer eso. Entonces debemos de respetar el orden, que primero las horas, después los minutos, segundos o milisegundos. En caso de que sean solo milisegundos, pues solo agregamos milisegundos, o solo segundos, solo segundos. Entonces debemos de respetar eso. Entonces solo debemos de respetar el orden. A continuación hay algunos ejemplos de constantes para variables del tipo date. Estas vendría siendo igual que en la tabla. El date, o podemos poner la letra D, seguido de la tecla gato, el año, guión, el mes, guión, el día. Como podemos ver aquí, también podemos poner time, guión bajo, off, guión bajo, day. Gato es la hora, los minutos y los segundos. Y al final tenemos date, guión bajo, and, guión bajo, time. O podemos poner también DT, después tecla gato, el año, guión, mes, guión, día, guión, la hora. Este es en formato de 24 horas, guión, minutos y guión, segundos. Aquí vemos el otro ejemplo que también podemos poner DT. Ok, entonces ahora vamos a pasar al software de Codesys y hacer un ejercicio muy sencillo en el cual vamos a escribir y leer la hora del PLC. Bueno, aquí yo ya abrí el proyecto. Yo aquí tengo un PLC, entonces en este caso voy a seleccionar la plantilla de SECC. El modelo del PLC que yo estoy usando es SECC LK. Voy a agregar práctica 8. Aquí selecciono el modelo, mi PLC es SECC LK, pero es la versión 3.54. Agrego el ladder como mi programa. Aquí tenemos ya el programita. ¿Qué es lo que necesitamos para leer y utilizar en sí las variables de tipo date y de tipo date and time? Vamos a agregar una biblioteca. Aquí nos ponemos en esta parte, administrador de bibliotecas, agregamos una biblioteca. Viene ya por default cuando lo instalamos time and date. Le damos OK, se instala. De una vez vamos a agregar otra librería que vendría siendo útil. De aquí vamos a tomar un bloque de función que se llama blink. Ahorita vamos a explicar, es un parpadeo, encender y apagar, pero nosotros vamos a definir los tiempos de encendido y tiempo de apagado. Y también vamos a agregar una para saber la hora. Esta no viene, tienes que descargarla
en caso de que la requieras y quieras hacer el ejercicio, lo puedes ver en la descripción, y si no, pues nada más escribes en los comentarios y ya yo pones tu correo y ya yo te envío pues yo te paso de dónde la saqué. Al final es una librería gratuita de la página directamente Codexis Store, la oficial. O sea, no es nada ilegal y nada de eso. Entonces aquí ya agregamos, se fijan, las tres librerías Basic de OSCAD, Útil y Time and Date. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionamos este run, vamos a llamar un módulo. ¿Qué módulo vamos a llamar? RTC Clock. RTC Clock es Real Time Clock, es el tiempo, es la hora del tiempo real. Entonces aquí vamos a poner Gate, Date and Time. Le vamos a dar el nombre que aparece como default. O sea, aparece la ventana de declarar variable, la declaramos. Aquí vamos a ponerle B, leer, fecha. Ok. Estos vamos a borrar todo, bueno, no todos, nada, vamos a dejar uno. Al que sigue vamos a crear una variable que vendría siendo este. Si dejamos aquí el cursor, se fijan como es una variable de salida y al final nos dice date and time, que es lo que veíamos en la presentación. Aquí vamos a ponerle dt, fecha y hora PLC. Se fijan como ya nos tomó el tipo de dato porque lo escribimos directamente en la salida. Ok, yo aquí tengo un PLC, entonces si yo le doy en línea me va a pedir una ruta de acceso. Yo ya estoy conectado, ya estoy en la misma red que el PLC. Entonces ya solamente la selecciono la ruta activa, me voy en línea. Al inicio no está en run, le pongo en ejecución, después le pongo leer y me está leyendo 2020 abril 9, son las 2 de la mañana con 12 minutos y 15 segundos. Bueno, ahí va un poquito atrasado. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver, aquí dice que son las 2 con 22 minutos. Entonces vamos a quitar este bit y se fijan la sintaxis es como la habíamos visto. DT, que es date and time, gato, el año 1970, este es lo que veíamos como el límite inferior. Después tenemos el mes con un guión, después guión, el día, guión, la hora y después 2 puntos minutos y 2 puntos segundos. Entonces la sintaxis la debemos de respetar. Ahora vamos a irnos fuera de línea. Vamos a agregar un renglón abajo. Ahora vamos a agregar una que se llame set date and time. Creamos nuestra variable con el nombre que viene así por default. A este vamos a ponerle b porque va a ser una booleana y le ponemos escribir fecha. Veamos que sí. Entonces aquí vamos a ponerle date -a-time gato 2020 04 09 y ahorita son las 2:24 con 19 segundos. Entonces aquí le ponemos 02:24 con, vamos a ponerle 40 segundos. Se fijan cómo lo tomó bien. Me voy en línea, le doy que sí, le damos run, escribir fecha, ya la escribió.
Ahora vamos a ver si en sí si le escribió. Se fijan, aquí ya es 2,24. Vamos a leerla. 2,24 y pues ya pasaron, digamos, 15 segundos desde que la leímos. Ok. Ahora vamos a ver la variable, una variable de tipo time. Para estar leyendo, ¿cómo podemos nosotros estar leyendo este valor cada segundo? Pues podríamos poner un temporizador y hacer una lógica de encender-apagar. Ya existe un bloque que nos puede ayudar a hacer esa función. En búsqueda de textos ponemos blink, que esa está en la librería útil que agregamos al inicio. La creamos con el nombre que nos aparece por default. Vamos a moverlo hacia acá y eliminamos este otro contacto. Aquí podemos poner t gato, vamos a ponerle 500 milisegundos, pero también, si recuerdan, podemos poner en minúsculas gato y vamos a poner ahora 0.5 segundos, que es el equivalente a 500 milisegundos. Ok, entonces se fijan cómo podemos ponerlo de varias maneras, siempre respetando la sintaxis. T o time, tecla gato, el valor que queremos y la unidad. Muy bien, entonces ahora vamos a darle ir en línea, le damos doble clic y se fijan como aquí va leyendo. Cuando está activo es cuando lee. Si lo dejamos inactivo el execute, la entrada de este bloque de función, nos va a aparecer la fecha de inicio. Entonces vemos aquí cómo va aumentando cada segundo. 2.26, 2.26 con 53, con 54 segundos. Ok. ¿Cómo podemos nosotros utilizar este dato? Porque la verdad es un dato muy importante que podemos sacarle mucho provecho. Vamos a hacer una comparación. Vamos a suponer que tenemos un equipo y lo acabamos de instalar y digamos que queremos hacerle un mantenimiento preventivo a los 6 meses por el desgaste del equipo o alguna cuestión que el fabricante nos dijo: a los 6 meses hazle un mantenimiento, lo use o a los 6 meses, o a veces dicen por ciclo, por cantidad de ciclos, pero vamos a decir que aquí es por tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar este valor directamente de aquí, esta variable, y la podemos pegar aquí, o podemos tomar el dato, cómo se llama el bloque, lo colocamos aquí, pero ponemos punto y ya podemos seleccionar cualquier variable. En este caso lo que queremos es el dato de la fecha y la hora. Se fijan como los simbolitos, quiere decir salida, 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 y execute, se fijan como es una flechita hacia adentro del bloque, es una entrada. Entonces ahora vamos a agregar una fecha que para hacer una simulación ahorita, que va a pasar ahorita, y digamos un proceso que queremos que se ejecute. Entonces ponemos dt gato 2020, que la vamos a poner la fecha de hoy, 4/9. Después vamos a poner 02 30 30. Ok, y aquí a la salida vamos a agregar una señal. A esta la vamos a poner de enviar datos, lo que comentábamos en el ejemplo, dependiendo a tal fecha, tal hora, enviar datos en este caso de realizar un mantenimiento, por ejemplo. Nos vamos en línea, le damos a aceptar. $2.29, bueno, aquí vamos a ponerle 2.30 con 30 porque faltaría un minuto. Aquí va en 2.29, 37, 38, 39. Entonces digamos que
esto lo hicimos hace 6 meses, o aquí le podemos poner una fecha en 6 meses, y cuando ya se llegue esa fecha que estamos leyendo nosotros de nuestro PLC, y aquí está la fecha definida que nosotros dijimos, en esta fecha vamos a hacer el mantenimiento, 59, 60, ya se enviaron los datos, o ya prende la lámpara o un mensajito diciéndonos que ya se requiere un mantenimiento. Entonces esta sería una manera de programar ese tipo de mantenimientos en nuestro equipo, tomando el valor del PLC con el tipo de datos de date and time, y después ya la lógica que le queramos poner. ¿Cómo podemos también obtener la hora? Supongamos que ahora queremos mandar un reporte diario de la producción que se hizo, pues obviamente todos los días al final del turno, supongamos que a las 7 o 8 de la noche, que mande un reporte de piezas buenas cada día a las 8 de la noche. Ok, entonces de la librería que les dije que también vamos a usar de OSCAD, agregamos otro bloque. Miren, vamos a hacer algo aquí. Hora de qué? De fecha y time, fecha y hora, que es el tipo de dato que tenemos nosotros. Entonces nosotros lo que vamos a obtener solamente va a ser la hora. También podemos obtener el minuto del date of time. Nosotros vamos a obtener aquí la hora, date and time. Y vamos a aceptar. Pero se fijan cómo se creó el bloque. A veces nos puede confundir, entonces lo que hacemos, lo quitamos la línea, lo podemos agregar y ponemos aquí un bloque, pero que tenga un enable no. Entonces ponemos otra vez, escribimos hora, date and time. Aquí vamos a darle true para que siempre se esté ejecutando. Entonces aquí vamos a colocar, se fijan aquí, date and time, el tipo de dato de entrada, y el dato que le estamos metiendo es date and time. Solamente aquí la salida va a ser una de tipo entero, entonces aquí le ponemos hora y hora actual. Ok, nos vamos en línea. Por ejemplo, ahorita nos está diciendo que la hora actual es las 2 de la mañana. Ok, obviamente tendríamos que tener, o sea, nada más agregar una pequeña lógica para saber cuándo tomar el valor, porque se fijan que aquí está haciendo el blink, encendido, apagado. Entonces simplemente, miren, vamos a hacerlo, que solamente se ejecute punto cuando esté la salida activa. Se fijan, solamente cuando está la salida activa, que es cuando se ejecuta este bloque para obtener la fecha y hora, es cuando nosotros queremos leer la hora actual. Entonces aquí en la hora actual tenemos 2. Entonces si en nuestra lógica le ponemos ahora, agregamos y ponemos un echo, aquí vamos a darle un true, que siempre que sea verdadero. Si hora actual es igual a 8, que decíamos, no, sería las 20 horas, las 8 de la noche, también que se llama enviar reporte, y ya que se envía a la base de datos o algo de ahí que tengamos programado y que tengamos comunicación. Entonces cuando llegue a las 20 horas, a las 8, al llegar nos va a enviar el reporte
de cómo estuvo el día de producción. Bueno, pues este sería el trabajar con los tipos de datos time, los tipos de datos date combinados, y además el poder leer y escribir la fecha y hora a un PLC, y un poquito de lógica nada más haciendo uso de estos tipos de datos. Bueno, pues por el momento ya sería todo. Espero les haya servido y les agradecería si me pudieran apoyar con un suscribirse. Muchas gracias.